En esta clase vamos a analizar la segunda parte del tema neoplasias, refiriéndonos específicamente a las bases moleculares de la transformación maligna. Este es el curso de Fisiopatología para Tecnología Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, y quien les habla es Inés Pepper. Como vimos en la clase anterior, el cáncer se desarrolla a partir de la acumulación y selección sucesiva de alteraciones genéticas y epigenéticas. Y estas mutaciones permiten a estas células adquirir una ventaja por sobre las células normales, en el sentido de que pueden sobrevivir mejor a condiciones nocivas, pueden replicarse y pueden evadir mecanismos reguladores de apoptosis, proliferación y ciclo celular. Dicho en un lenguaje más coloquial, son células que porfiadamente se manejan independientemente de las reglas que rigen el comportamiento social de las células normales. Y en este diapositivo podemos ver cuáles son las etapas. Tenemos un epitelio normal, posteriormente un exceso de proliferación que puede constituir una neoplasia benigna como un adenoma, por ejemplo. Posteriormente se va a desarrollar un carcinoma in situ. Esto quiere decir de que es intraepitelial y no ha roto aún la membrana basal. Y posteriormente estas células van a adquirir a través de sucesivas mutaciones características que les permiten desprenderse la una de la otra, migrar, penetrar en los vasos y viajar hacia lugares distantes. En este caso señalado está el pulmón y un hueso. Entonces, a lo largo de todas estas etapas se van a ir produciendo distintas mutaciones, distintas alteraciones genéticas, que son las que vamos a analizar en esta clase, viendo cómo estas alteraciones afectan el comportamiento celular. Para empezar, entonces, vamos a ver la dinámica de crecimiento de las neoplasias. Esta curva representa una curva promedio de una neoplasia típica, probablemente una neoplasia gástrica o pulmonar sólida, y no es aplicable a todos los tipos de tumor, ni mucho menos, pero es como un ejemplo. Entonces vemos que el crecimiento neoplásico parte de una sola célula, que se transforma en célula maligna y comienza a proliferar inicialmente en forma bastante lenta, y más o menos a los 15 años, entre 10 y 15 años de desarrollo, llega recién a tener 10 elevado a 6 células, o sea, 1 miligramo de células. En este momento, este grupo celular requiere de oxígeno. Es un grupo sólido, requiere de oxígeno y tiene los mecanismos para estimular vasos sanguíneos del huésped para que lo irriguen. Y eso se denomina vascularización del tumor o angiogénesis del tumor. Entonces, a partir de ese momento, recibiendo las células un aporte apropiado de oxígeno, comienza un crecimiento mucho más rápido, pasando desde 1 miligramo a 1 gramo en más o menos 2 años, y posteriormente a 1 kilo, que es el peso máximo que es compatible con la vida. Ahora bien, ¿cuándo podemos detectar clínicamente el tumor? Por lo menos a partir de 1 gramo en adelante, o sea, cuando ya el proceso completo tiene más o menos 15 a 17 años. Esto, como les digo, es una proyección de lo que ocurre en algunos tumores sólidos, especialmente sarcomas y carcinomas de órganos tales como hígado, pulmón, estómago, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo en estas etapas? Como vimos recién, partimos de un epitelio normal,
se forma un carcinoma in situ, vale decir dentro del epitelio, y posteriormente viene la angiogénesis. O sea, hay vasos que crecen a partir de vasos normales y lo irrigan, y a partir de entonces la neoplasia comienza su fase vascular y crece en forma muchísimo más rápida. ¿Y qué está sucediendo con los genes en este crecimiento? Vamos a verlo en este diapositivo, donde podemos observar lo mismo que ya hemos dicho. A partir de una célula normal se produce una mutación inicial que nos permite hablar de una célula tumoral única. Esa célula, después de 30 doblajes, se convierte en una pequeña neoplasia de 1 gramo con 10 elevado a 9 células, que es lo más pequeño que podemos detectar. Y ya a esas alturas del desarrollo del tumor ya hay metástasis microscópicas en el hígado. Después de 10 doblamientos más se va a observar 1 kilo o 10 elevado a 12 células tumorales, y eso ya es cercano a ser incompatible con la vida. Y en ese momento también está lleno de metástasis el hígado. Entonces las etapas que han transcurrido en este tiempo son una etapa de transformación maligna y posteriormente una etapa de progresión, donde las células genéticamente inestables y con problemas en la reparación del DNA van a proliferar para formar una masa neoplásica muy heterogénea en cuanto a los clones celulares que la forman. Y este esquema ya lo vimos en la clase anterior, cómo se van generando los clones celulares para originar esta masa que tiene distintos comportamientos en sus células. Si nosotros miramos la proliferación y diferenciación y muerte, que son los 3 componentes del comportamiento social de las células en este tumor, vamos a ver que hay un pool de células proliferativas, que es el más grande, o sea, la mayoría de las células están proliferando, pero también hay células que se han diferenciado y células que mueren. En la muerte de estas células generalmente se refiere a problemas de nutrición o de oxigenación que las lleva a morir. Entonces vamos a encontrar células troncales y vamos a encontrar células proliferando continuamente, células que están intentando diferenciarse y células muertas. Ahora bien, para entender el comportamiento de las células cancerosas tenemos que partir entendiendo cómo se comportan, en términos muy generales, por supuesto, cómo se comportan los tejidos. Y los tejidos, de acuerdo a estos parámetros de proliferación, diferenciación y muerte, se distinguen en 3 categorías. Los tejidos lábiles están en continua renovación. Los tejidos estables están en reposo proliferativo, salvo que sean estimulados a proliferar, algunas de ellas, y las células de los tejidos permanentes están en reposo proliferativo generalmente irreversible, salvo excepciones. Entonces, de acuerdo a esta clasificación y volviendo a mirar el ciclo proliferativo que ustedes ya vieron en sus cursos de biología, vamos a encontrar que los tejidos lábiles están ciclando de G1S, G2M, una se diferencia en G0, sale a G0 y parte hacia la diferenciación y la posterior muerte. El ejemplo típico son los leucocitos, ¿no es cierto?, que originan células como los polimorfonucleares que van a circular algunos días y posteriormente van a morir. Lo mismo ocurre con las células de los epitelios y otras células derivadas de médula ósea. En segundo lugar, los tejidos estables están ciclando G1S, G2M, algunas se quedan en G01 y otras se quedan en G02 en un estado de diferenciación, y algunas de ellas obviamente cuando terminen su ciclo vital van a la apoptosis.
finalmente las células permanentes en el adulto están todas en G0. Veamos cómo se aplica esto a un tejido concreto. Vemos acá el fondo de una cripta de un epitelio intestinal normal y vemos aquí que estas células que están acá abajo, que son las células troncales, son las que van a proliferar y van a originar una célula que va a diferenciarse y salir hacia la periferia y otra célula que va a quedar como célula troncal. Vemos acá también otros tipos celulares diferenciados como las células de Paneth y las células caliciformes. Pero lo que nos interesa mirar acá es que hay una proliferación en un determinado lugar del tejido, una diferenciación y posteriormente una muerte, que es la que se observa acá. Y como ya dijimos en la clase anterior, por cada célula que se genera en esta zona del fondo de la cripta se va a liberar una célula muerta en la punta de la cripta. Por lo tanto, se mantiene el equilibrio entre el número de células que nace y el número de células que muere. Cuando se ocurre la transformación maligna y comienza a aparecer un cáncer en este mismo tejido, el intestino, aquí tenemos un adenocarcinoma intestinal inicial, se nota en la vellosidad que hay muchas más células, pero aún presentan un cierto grado de diferenciación, o sea, son parecidas a las células que vimos en el diapositivo anterior. Y también podemos mirar aquí que las células cancerosas que están acá en la vellosidad no han logrado todavía sobrepasar la membrana basal y están confinadas al epitelio. En una etapa posterior, ya las células cancerosas no respetan la membrana basal, la rompen, salen y acá comienza a haber un gran pleomorfismo y un cierto grado de anaplasia, ¿vale? Es decir, las células ya tienen un genotipo distinto y por lo tanto son distintas entre sí desde el punto de vista fenotípico también. Y lo que es muy importante, se comportan también de una manera diferente las unas de las otras. Y cuando ya el cáncer está indiferenciado y mucho más avanzado, vemos que hay muchas células, hay un crecimiento proliferativo exuberante, existen mucho pleomorfismo, hay muchas células anaplásicas, células atípicas que han perdido su aspecto original. Y si yo no supiera que esto es un adenocarcinoma intestinal, no podría deducirlo desde el aspecto que estas células tienen. Vale decir, esto podría ser un cáncer de cualquier tejido de origen. ¿Por qué? Porque hay una desdiferenciación, ya no hay un parecido entre las células cancerosas y las células que les dieron origen. Entonces, deducimos de esto que todos los cambios genéticos que han ocurrido para lograr este fenotipo tienen que haber afectado los genes relacionados con el comportamiento neoplásico y con la proliferación. En resumen, entonces, el comportamiento social de las células normales es la proliferación, diferenciación y muerte, y de las células cancerosas es la autonomía proliferativa y la invasión de tejidos cercanos y distantes. Y esta autonomía proliferativa se debe fundamentalmente a que hay una falla en la comunicación celular. Más bien en la obediencia a las moléculas que comunican mensajes a las células en cuanto a su comportamiento social. Entonces, para comprender estos fenómenos, los fenómenos de la transformación maligna, hemos revisado muy someramente el ciclo celular y quiero insistir acá en que hay un comportamiento que es ciclar permanentemente, otro comportamiento que significa ciclar y diferenciarse y morir, y otro comportamiento que significa diferenciarse y quedarse en forma diferenciada por mucho tiempo y después morir.
Y es este comportamiento el que se ve alterado en las células cancerosas. ¿Cuál es la cantidad de genes que se ha visto que tienen que ver con el cáncer? En este censo de los genes humanos que tienen que ver con el cáncer, se ha visto que más o menos de los 25 a 30 mil genes que tiene el genoma humano, más o menos 384 están involucrados en el cáncer, o sea, más o menos un 2%, lo cual es relativamente poco, pero si pensamos en la cantidad de posibilidades de mutación a que están sometidas nuestras células, podemos explicarnos esta cantidad. Ahora bien, si miramos a qué tipo de células pertenecen estas mutaciones, estas alteraciones genéticas, vemos que la gran mayoría está ubicada en células somáticas, otras en células de la línea germinal y otras en ambos tipos celulares. Ahora bien, entonces el tipo de lesión que se produce en esta cantidad enorme de genes que se ven alterados son fundamentalmente las translocaciones, las deleciones, amplificaciones, indels y los cambios o sustituciones de una base por otra. Y evidentemente el fenómeno que más frecuentemente se observa en los distintos tipos de cáncer es la translocación, vale decir, se desprende un pedazo de cromosoma y se va a ubicar a otro. Entonces, estas alteraciones genéticas pueden alterar cualquier gen, pero en el caso del cáncer tienen que haber alterado algunos genes particulares, que son los que vamos a analizar ahora. En resumen, entonces, los genes en cáncer son alteraciones de la línea germinal o bien son heredados, son alteraciones en línea somática o sea, son adquiridos. Cada cáncer particular tiene una determinada combinación de alteraciones genéticas. Algunos cambios son causa del cáncer y otros son consecuencia, y esto por la inestabilidad genética que caracteriza a las células cancerosas. Y en un mismo tumor hay células con cambios genéticos diferentes. Y además, obviamente, los cambios genéticos se manifiestan en cambio en el comportamiento de las células. Y ya yendo hacia lo más específico, vamos a ponerle nombre a los genes que se alteran en el cáncer. Si tenemos aquí una célula normal, esta célula posee genes que se denominan genéricamente proto-oncogenes, que van a estimular y regular la proliferación celular. Entonces, cuando estos proto-oncogenes liberan sus productos, van a determinar que la célula pase desde G1 a S por un punto de restricción, donde se revisa el DNA a ver si está apto para ser replicado. Posteriormente una etapa S donde el DNA es replicado, si es que está en buen estado, para pasar posteriormente a una fase G2 y finalmente a una fase M para poder salir a diferenciarse y morir o bien a seguir por el ciclo proliferativo. Y este comportamiento va a estar regulado, y no voy a hablar de ello porque ustedes ya lo vieron en cursos anteriores. Está regulado, ¿no es cierto?, por señales que son factores de crecimiento, que actúan sobre receptores para factores de crecimiento y cuya señal es transducida al núcleo para que la célula sintetice y pueda las proteínas necesarias para avanzar en el ciclo proliferativo. Entonces, los genes que regulan el comportamiento normal de la célula en el ciclo proliferativo se denominan proto-oncogenes. Ahora, si estos proto-oncogenes mutan, se alteran, entonces
van a sobreestimular y acelerar la proliferación celular. Esto quiere decir de que los protooncogenes para producir el fenotipo maligno tienen que mutar hacia una sobreexpresión y al actuar exageradamente van a llevar a la célula a proliferar una y otra vez, impidiéndoles que salgan además hacia la diferenciación, por otros problemas que vamos a ver inmediatamente. Cuando las células están en el ciclo proliferativo, se detienen en algún momento por acción de genes supresores y esos genes supresores que detienen el ciclo proliferativo dan tiempo para que actúen sobre esa célula los factores de diferenciación que las llevan hacia G0 para cumplir una labor específica. Los genes supresores, por lo tanto, detienen el ciclo de la célula para que ésta se diferencie. Otros genes supresores detienen el ciclo para que la célula se repare en caso de tener una alteración en el DNA y si esa alteración es reparable y es efectivamente solucionada, la célula va a volver al ciclo proliferativo. Por otra parte, si la lesión que tiene el DNA es una lesión grave que no le permite a la célula duplicar su DNA con tranquilidad, entonces la célula va hacia la apoptosis. Entonces los genes supresores son genes que codifican productos que van a detener el ciclo celular para llevar a la célula hacia la diferenciación o hacia la reparación del DNA o hacia la apoptosis. Por lo tanto, cuando los genes supresores están alterados hacia la inactividad, vale decir, no están presentes o están presentes generando proteínas alteradas, entonces la célula no va a poder detenerse en el ciclo para diferenciarse y para repararse o para morir. Por lo tanto, como resumen, podemos decir que el gen normal, que se denomina protooncogen, es un gen que cuando se sobreexpresa produce una proteína normal que si hay un estímulo la proteína actúa y si no hay un estímulo la proteína no actúa y la célula funciona normalmente. Sin embargo, si este protooncogen sufre una mutación o una alteración y se transforma en un oncogen, entonces va a sintetizar una proteína anómala que va a actuar haya o no haya estímulo de una manera excesiva, llevando a la célula a proliferar continuamente. ¿Cuáles son los principales productos de protooncogenes y genes supresores? Aquí en este dibujo se muestran en rojo los protooncogenes y en azul los genes supresores. Vemos que entre los protooncogenes hay receptores, hay factores de crecimiento, hay proteínas de transducción de señales, hay proteínas que transcriben el DNA, etcétera, etcétera. Y son todas estas proteínas entonces que estimulan a la célula a la proliferación. La condición normal de la célula es estar en reposo proliferativo a menos que sea estimulada por un factor de crecimiento para llegar a la proliferación celular. Por otro lado, vemos en azul los productos de genes supresores, donde se aprecian receptores para factores que inhiben la proliferación celular y otras proteínas entonces que son proteínas capaces de transcribir las señales o de evitar que la transcripción de estas señales se produzca. Entonces, las propiedades de los oncogenes y de los genes supresores de tumor son las siguientes. De acuerdo al número de mutaciones y eventos requeridos para contribuir al cáncer, en el caso de los protooncogenes basta con un evento
para que se produzca una mutación y esto lo lleve a la sobreexpresión. En cambio, en los genes supresores se requiere que los dos alelos estén alterados, puesto que en condiciones normales ambos alelos tienen que estar siendo, o sea, tiene que existir la proteína para que se produzca el efecto del gen supresor. Si falta uno de los alelos, entonces el otro va a suplirlo, pero si faltan los dos, no va a haber quien detenga a las células que están proliferando. La función del alelo mutado es una ganancia de función y actúa de modo dominante, en cambio el del gen supresor actúa de forma recesiva, ¿vale? Es decir, para que haya efecto tienen que estar ambos alelos alterados. El alelo mutado puede heredarse a través de la línea germinal, en el caso de los protoncogenes no, y en el caso de los genes supresores sí. La mutación somática contribuye al cáncer en ambos casos y la especificidad a un tejido por el evento de mutación a veces se puede observar en los protoncogenes, pero puede actuar en varios tejidos y la forma heredada frecuentemente tiene preferencia en un tejido cuando se trata de genes supresores. Entonces, si nosotros miramos un pequeño mapa de una célula y ubicamos dónde están los productos de genes supresores y protoncogenes, entonces vamos a mirar que las proteínas que llevan señales de proliferación están aquí en rojo, los puntos de control están en verde y se observa entonces cómo esta red enmarañada de comunicaciones hace que una célula en un momento determinado decida proliferar o decida salir del ciclo proliferativo. Este diapositivo se los muestro fundamentalmente para que ustedes vean lo complejo que es el sistema de comunicación celular y que cuando éste falla, la célula simplemente no responde a las señales que vienen desde afuera, que son hormonas, factores de crecimiento, conexión con la matriz extracelular, conexión con otras células, etc. O sea, hay un montón de estímulos que van a ser reguladores del comportamiento proliferativo celular. Entonces, nuevamente vemos que los protoncogenes, cómo pueden ser alterados por mutaciones dentro del gen para una proteína que está hiperactiva, o bien puede haber una amplificación y múltiples copias del gen, produciendo más proteína que lo necesario, o bien una translocación, que es lo que con mayor frecuencia ocurre, con entonces una producción excesiva de la proteína estimuladora de la proliferación celular. Los genes supresores, en cambio, como vimos recién, se relacionan con diferenciación celular, reparación del DNA, senescencia o envejecimiento celular y muerte celular por apoptosis. Y en este simpático dibujo que vemos acá, se representa la interacción entre genes supresores que están dibujados arriba y protoncogenes que están dibujados abajo. En condiciones normales hay una regulación negativa de parte de los genes supresores, una regulación positiva en el caso de los protoncogenes, y el resultado entonces es que el tejido permanece quiescente, o sea, no está proliferando activamente. Cuando se produce una sobreestimulación o una mutación que hace que un único alelo del protooncogen se ponga hiperactivo, vale decir, se transforme en oncogen, entonces vamos a tener un predominio de proliferación. Y por otra parte, si los genes supresores sufren una alteración que los llevan a la inactividad, también vamos a tener un crecimiento tumoral canceroso. Por lo tanto, el fenotipo maligno consiste en una serie de cambios
que ocurren a raíz de alteraciones en estos genes que hemos nombrado, que significan una pérdida del control sobre el crecimiento. Hay un aumento de señales a proliferar, faltan señales inhibitorias de la proliferación, hay una resistencia a la apoptosis, las células cancerosas son inmortales, pueden vivir muchísimos años. La inmortalidad replicativa, ¿por qué? Porque la senescencia está inhibida. Hay una capacidad de atraer o crear un aporte sanguíneo, y estos son ya genes que se alteran, que tienen que ver con el comportamiento invasivo y con la posibilidad de originar un fenotipo metastásico. Hay capacidad de invadir el tejido cercano y capacidad de colonizar y sobrevivir en un medio ambiente ectópico, o sea, en una metástasis. Estas últimas tres capacidades tienen entonces que ver con el comportamiento agresivo, invasivo de las células cancerosas, más que con la proliferación per se. Aquí hay un resumen de todo lo que hemos dicho. Partimos de una célula normal. Si esta célula normal sufre un daño en el DNA, pero es reparada con éxito, vuelve a la normalidad. Pero si no ocurre aquello y hay una falla en el DNA, en la reparación del DNA porque hay alteraciones en los genes supresores, entonces va a haber mutaciones en el genoma y se van a activar oncogenes, se van a inactivar genes supresores y se van a alterar genes que regulan la apoptosis. Eso nos va a llevar a una proliferación celular desregulada y a una disminución de la apoptosis, lo que nos conduce a su vez a una expansión clonal que va a originar células capaces de estimular la angiogénesis, de escapar de las células del sistema inmunológico, y se van a adicionar nuevas mutaciones para dar origen a la progresión de la neoplasia para finalmente constituirse en una neoplasia maligna invasora y metastásica. Aquí les pongo algunos ejemplos de protooncogenes y cómo se activan. No para que ustedes, mi intención no es que ustedes aprendan los nombres de memoria ni sepan en qué tipo de cáncer están, sino que simplemente se fijen en cuál es su función, por ejemplo, factores de crecimiento, receptores para factores de crecimiento, etcétera, y cuál es el mecanismo por el cual se sobreexpresan. Aquí tienen otros oncogenes seleccionados, proteínas involucradas en la transducción de señales, proteínas reguladoras nucleares, reguladoras del ciclo celular. Entonces todo esto es el material genético que está mutado en las células cancerosas. Y acá les muestro los genes supresores seleccionados que están ubicados en distintos lugares, citosol, superficie celular, etc., y sus respectivas funciones. Ahora, el problema del envejecimiento y de la muerte celular es bastante complejo en el cáncer, puesto que las células, como les decía, espontáneamente no mueren. Evidentemente, si en la neoplasia hay zonas de hipoxia importante, la célula va a morir, pero va a morir por necrosis y no por apoptosis. Entonces, ¿cómo ocurre la senescencia y el envejecimiento en la célula normal? El telómero en las células normales comienza a disminuir en tamaño a medida que van pasando los ciclos proliferativos celulares, hasta desaparecer, y en ese momento se produce la muerte celular. Vale decir, un mecanismo de envejecimiento es la disminución de los telómeros. Pero en el cáncer lo que ocurre es que existe una enzima que se llama telomerasa que fabrica telómeros, y esta enzima entonces va a mantener a los telómeros celulares en tamaño normal
y la célula se va a ver impedida de morir. Todo esto que hemos visto podemos ejemplificarlo en el cáncer de próstata, por ejemplo, donde vemos que están los factores de riesgo. En este dibujo están el background genético, hay factores epigenéticos y una serie de alteraciones cromosómicas que llevan a que se produzca la carcinogénesis y la progresión del cáncer de próstata. Este es simplemente un ejemplo para que ustedes vean que todos estos elementos que hemos analizado están involucrados en la transformación maligna. Y antes de terminar, no puedo dejar de mencionar a esta ratita. Esta es una rata que se llama Naked Mole Rat, que vive en África subsahariana, y vive en túneles. Esta ratita es bastante excepcional porque no desarrolla cáncer, aun cuando sea sometida a carcinógenos. Y habiéndola estudiado muchísimo, se ha secuenciado su genoma y muchos genes que esta rata tiene protegidos de cambiar o de mutar son genes relacionados con la reparación del DNA y la regulación de la proliferación celular. Esta ratita además tiene una serie de comportamientos bastante distintos a los de otros mamíferos, en el sentido de que son colonias que se desempeñan de manera similar a lo que lo hacen las hormigas o las abejas o los animales que viven en grandes colonias. Los invito a investigar estas ratitas porque son muy entretenidas. Bueno, y con todo esto que hemos visto, podemos decir que la carcinogénesis o el origen del cáncer es como el mapa de las líneas del metro, ¿no es cierto?, donde cada estación significa una mutación y un cambio que se va agregando para llegar finalmente a la estación de la inmortalidad y de la transformación maligna total. Y con esto terminamos hablando un poquito del agua, que hay que cuidarla. El deshielo está terminando con los glaciares y eso viene mal.